Como sabéis, el movimiento ciudadano Teruel existe precisamente, se inició con una de las plataformas dedicada al transporte sanitario. Concretamente, Manolo Jimeno y yo estábamos entonces actuando como portavoces de esa plataforma y como asesores técnicos en esa materia. Si bien es cierto que en aquel entonces estábamos hablando de una situación absolutamente crítica, en el sentido de que no existía transporte sanitario y el poco que existía de la Cruz Roja se estaba desmantelando, evidentemente nuestra línea de trabajo siempre ha sido la misma. Es decir, desde el criterio, desde la información, desde la realidad de los datos y del contexto técnico, entonces es cuando nosotros nos pronunciamos y opinamos. Por eso precisamente se ha tardado más en dar una respuesta y una opinión a la demanda social que hay en este momento sobre el transporte sanitario. Evidentemente la situación hoy es afortunadamente infinitamente mejor que entonces, pero también mucho más compleja a la hora de entenderla en la prestación en todo el ámbito que tiene. Bueno, en aquel momento se consiguió poner en funcionamiento algo enormemente importante, que era el transporte sanitario de emergencia, y además el gobierno de Aragón, precisamente a demanda de la plataforma y de la presión social, puso también un helicóptero medicalizado que hoy está prestando afortunadamente ese servicio. Como digo, la complejidad que hoy tiene todo ese transporte sanitario en toda la prestación es la que se ha analizado y de la que se va a opinar en este momento, y para eso lo va a hacer Manolo Jimeno. Es difícil de explicar y más difícil de entender que suprimiendo 8 ambulancias en la provincia de Teruel se incremente la calidad del servicio de manera exponencial y que se trate mejor y no peor a la gente del medio rural. Estas últimas son expresiones de nuestro presidente de la comunidad, Javier Lambán. El anuncio previo, una cosa un poco especial, esto es el documento oficial de anuncio previo del 25 de enero del contrato del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre para el traslado urgente de pacientes en la Comunidad Autónoma de Aragón, pues la verdad es que ha generado, en la provincia, sobre todo en la provincia de Teruel, una situación de alarma, de contestación, de críticas, tanto de colectivos sindicales como movimientos ciudadanos, partidos políticos y ayuntamientos. Dicho contrato, que se anuncia aquí, pues parece que se tiene previsto publicar el 1 de marzo. Y desde que se publica hasta que, digamos, se adjudica definitivamente y entra en funcionamiento las ambulancias, pues pueden transcurrir más de 6 meses. Lo que ha ocurrido aquí es que se ha utilizado la palabra ambulancia de una manera generalizada, sin especificar. Como ha dicho muy bien Amado, nos ha costado mucho tiempo el saber exactamente cuál es la situación que tenemos en la provincia de Teruel, con qué medios contamos, dónde están distribuidas, y un poco saber qué es lo que quieren hacer con esta nueva remodelación. Todos sabemos que la ambulancia es un vehículo destinado al transporte de enfermos, de heridos y también de elementos de cura y auxilio. Hay muchos tipos de ambulancia. Nosotros a veces vemos una ambulancia grande, un vehículo pintado, pero es que vamos a tener 4 tipos de ambulancias distintas. Nosotros los podemos ver con los destellos, con los sonidos, pero realmente no tiene nada que ver una ambulancia con otra. Y esto es lo que yo, aunque me llaméis un poco pesado, a veces es que te excedes en las explicaciones, pero creo que es muy importante conocer y que la población sepa lo que es los distintos tipos de ambulancias, qué significa y qué nos aporta. Normalmente las ambulancias se dividen en 2 grandes grupos, unas que son ambulancias no asistenciales, es decir, ¿qué significa no asistenciales? Pues que una vez que la persona o paciente que se introduce dentro de esa ambulancia, que únicamente es un vehículo con un conductor, que tiene obligatorio, es técnico en transporte sanitario, pero no es obligatorio que tenga la titulación de técnico en emergencias sanitarias, es un conductor con una camilla, con una silla, y entonces hay un paciente o una persona se introduce dentro de esa ambulancia. Y desde que se introduce hasta que llega al centro, normalmente un centro hospitalario, no hay ninguna posibilidad de realizar ningún tipo de actividad sanitaria de atención a ese paciente. Es decir, se le coloca como si fuera una cámara acorazada, se le deja allí, se le introduce y cuando llega el conductor al hospital abre la puerta, saca al paciente y lo lleva. Estas son las ambulancias, digamos, no asistenciales.
Y dentro de estas ambulancias convencionales hay dos tipos. Uno, lo que es la ambulancia convencional, de que normalmente es la más típica, que va con un conductor, como he dicho, transporte en camilla, que no reviste en urgencia a los pacientes y que además pueden albergar a un acompañante, que normalmente tienen un sillón alrededor de la camilla, se siente el acompañante, el paciente va allí, o no paciente, o no enfermo, y le traslada. Y luego de estas no asistenciales hay otro tipo que es la ambulancia de transporte colectivo. Estas ambulancias que parecen como unos pequeños autobuses y que se dedican a transportar pues pacientes, varios pacientes, por ejemplo, tienen que ir a hemodiálisis, pues entonces se cogen la ruta, cogen diferentes pacientes y les llevan allí. Hasta hace poco eran las que se utilizaban para tratamientos radioterápicos. Sabéis que iban recogiendo por distintos lugares de la provincia pacientes, pero afortunadamente eso también por presión ciudadana. Y aquí la Asociación Española contra el Cáncer en Teruel ha trabajado muy duro, la Federación de Vecinos, todos hemos trabajado muy duro en este tema. Se ha conseguido pues, que se puedan realizar un transporte digno con un vehículo público, con un taxi. Y luego ya pasamos a las otras, las ambulancias asistenciales, que estas sí que permiten la atención a los pacientes en la ruta desde que cogen al paciente en el lugar donde se inicia el proceso hasta habitualmente el hospital, asistenciales. Y de estas hay tres tipos distintos. Unas que son ambulancias de soporte vital básico, SVB, que vemos rotuladas en la parte del fondo de la ambulancia. Y estas están dotadas normalmente, de manera habitual, con dos personas. Un conductor que sí que además de ser técnico de transporte sanitario es técnico en emergencia sanitaria, y con un técnico en emergencia sanitaria. Es decir, ya tenemos dos profesionales cualificados en este módulo de emergencia sanitaria, que son 410 horas de duración, normalmente se hace en 2 años, y es un módulo teórico y práctico. Estas ambulancias, ¿qué ventaja tienen? Pues que llevan medicación, todo tipo de medicación, equipos de estabilización para pacientes politraumatizados, colleretes cervicales, llevan también camillas de cuchara, tablero espinal, colchón de vacío, etc. Y también llevan un desfibrilador semiautomático, es decir, que están dotadas con un amplio, digamos, nivel de equipación. Y en caso necesario, otra ventaja, como llevan todo ese equipamiento dentro de la ambulancia, aunque no se utilice, pero en caso necesario, un paciente que se ha tenido en un centro de salud y necesita ser trasladado urgente hasta que llegue la UBI móvil, que a veces se hace la transferencia a mitad de caminos. La UBI móvil sale, por ejemplo, de Teruel, si esto está en el Maestrazgo, de Cantavieja, sale directamente a mitad de camino y se produce la transferencia, pero el médico y la enfermera del centro de salud se introducen dentro de esta ambulancia de soporte vital básico, con lo cual yo diría que casi estamos ante una ambulancia de soporte vital avanzado. Es decir, por lo tanto, estas ambulancias de soporte vital básico son ambulancias muy versátiles. Y luego pasamos a las ambulancias de soporte vital avanzado, que hay dos tipos de las popularmente conocidas UBIs móviles. Una que sería lo que se denomina UBI, simplemente, UBI, Unidad de Vigilancia Intensiva, pero bueno, es un término que ha calado ya. Y esta se caracteriza porque lleva 3 personas. Una es el conductor, que es técnico en emergencia sanitaria, luego lleva también una enfermera, diplomada universitaria de enfermería, y luego lleva también un médico. Y estas ambulancias se utilizan de manera habitual para el transporte secundario. ¿Qué es transporte secundario? Aquel que se realiza de hospital a hospital. Es decir, que son pacientes graves que necesitan ser trasladados a otro hospital, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio. Ingresa en nuestro hospital de Teruel, se produce la fibrinolisis, se le atiende, pero hay que hacer una coronariografía para hacer una angioplastia o para colocar un stent, ¿dónde? En Zaragoza. Pues bueno, este paciente que ya está estabilizado a la fase aguda del infarto, se utiliza este tipo de ambulancia, que es una UBI móvil, de transporte secundario que va de hospital a hospital. Es decir, el paciente está estabilizado ya, con lo cual eso es una gran ventaja que luego veremos que nos aportan las UBIs, las UMES. Bien, por lo tanto, o un centro neuroquirúrgico, es decir, un traumatismo craneoencefálico de un accidente de tráfico, se estabiliza en el hospital, en urgencias llega, pero el TAC dice que hay un hematoma epidural. Pues hay que trasladar urgente al hospital de referencia, pero se utiliza este tipo de ambulancia. Y luego tenemos finalmente las UMES, Unidad Móvil de Emergencia, pero estas ya tienen dotación de 4 personas. El conductor, un técnico de emergencia sanitaria, un DUE y un médico, 4 personas. Y esta sí que, digamos, esta está preparada para atender el transporte primario. ¿Qué es transporte de la emergencia primaria? Pues cuando hay
una llamada de emergencia a través del 061, que se dice hay un accidente de tráfico que parece ser que es muy importante en tal punto kilométrico. Entonces sale la ambulancia con estas 4 personas y llega allí, y lo primero que hay que hacer, porque vamos a ver, la ambulancia tenemos que tener muy claro que es un elemento de transporte. Es que parece que nos llega la ambulancia a la puerta de la casa y decimos ya estamos salvados. No. Y lo primero que hace una UME, insisto, por experiencia puedo decirlo también, lo primero que hay que hacer es estabilizar el paciente. Jamás un paciente grave crítico se introduce en una ambulancia, sea un MSUV, sea lo que sea, si no está previamente estabilizado. Por eso habréis visto a lo mejor que ante un accidente grave dice, joder, ¿qué hace la ambulancia ahí? Que lleva media hora parada. ¿Qué están haciendo? Bueno, lo que están haciendo es, realmente dentro de la ambulancia, estabilizarlo. Porque quien no ha ido dentro de una ambulancia no sabe lo que es trabajar dentro de la ambulancia. Es imposible, imposible, trabajar dentro de una ambulancia. Tú lo que haces dentro de una ambulancia, estamos hablando de una UME, es controlar todo lo que tú has hecho, todos los goteros, todas las bombas de perfusión, el monitor, todo lo tienes controlado allí. Pero si tienes que actuar de verdad en hacer cosas, tienes que parar la ambulancia y hacerlo con tranquilidad, estabilizar. Entonces, como digo, tiene que ir rápidamente, por eso es presencial, las 4 personas 24 horas al día presencial, van al lugar donde está el problema, sea un infarto agudo, un politraumatizado, un neumotórax a tensión, lo que sea, estabilizan y una vez que han estabilizado al paciente, lo trasladan al hospital más adecuado. Por ejemplo, si llega la UME de Montreal a Calamocha porque ha habido un accidente de tráfico con un traumatismo craneoencefálico grave, pues directamente ¿a dónde irá esta UBI móvil? Pues irá al hospital más adecuado, pues será directamente el Miguel Severo de Zaragoza. Esto sí que es muy importante, que todas las ambulancias de este anuncio previo están coordinadas por el 061. Y la indicación de transporte tiene que ser por el médico de atención primaria que atiende al paciente o directamente por la coordinación del 061. Esto tiene que quedar para no decir, yo pido una ambulancia. Uno puede pedir una ambulancia al 061, es decir, una persona se ha caído y no ha perdido la conciencia, pero dice, pues no se mueve bien, llama al 061, vamos al 061, en base a la información que recibe, pues se ordena que vaya a un tipo de ambulancia u otro. Nunca por decisión de los propios pacientes. ¿Qué ocurre aquí? Que las UBIs, tanto como la UME, tienen el mismo tipo de material, de forma que, por ejemplo, si una UME ha ido a hacer un servicio de un politraumatizado en un accidente de tráfico y tiene de entrada un aviso en un vuelo de un infarto, pues la UBI, 3 personas, se desplaza a tener el infarto porque está cualificada. O sea que en un momento dado se puede solapar una con otra. ¿Cómo están distribuidas las ambulancias en la provincia de Teruel? Pues la verdad es que esto ha sido bastante complicado el sacar la información, pero bueno, pues la damos aquí. Pido disculpas si algún dato no es totalmente fidedigno, pero hemos intentado corroborar todos. Pues hay un tipo de ambulancias que son ambulancias convencionales, es decir, no asistenciales, para servicios programados de salud. Es decir, pues pacientes que tienen que ir pues, a rehabilitación, pacientes que se les da de alta hospitalaria y tienen que ir a su pueblo y no hay comunicación en autobús, que ese es otro de los problemas que hay. Pues bueno, están estas ambulancias convencionales que tienen ya el servicio programado, día y hora. Y en Teruel pues hay 28 ambulancias de este tipo. Hay 28 ambulancias, de las cuales 24 están entre Teruel y Alcañiz, y las 4 restantes están ubicadas en Monreal, Mora de Rubielos, Ultrillas y Caspe. Me diréis, Caspe no es de la provincia de Teruel. Ya, pero Caspe coge pacientes que van directamente al área del hospital de Alcañiz. Las 4. La empresa adjudicataria no es Acciona, es Transalud, es decir, que estas 28 ambulancias tienen un requisito de contratación distinto a esto. Y entonces, pues estas 28 ambulancias fueron hace 2 años adjudicadas a una UTE, que es una UTE de 2 empresas, que es una Egara y otra Maíz, una es catalana y otra del País Vasco. Y los servicios, como he dicho, habituales que realizan son altas hospitalarias, a consulta, rehabilitación, diálisis, etc. En segundo lugar, ambulancias convencionales no asistidas, dependiendo del 061. Aquí están esas 8 ambulancias que quieren suprimir, porque realmente estas ambulancias, si ya creo que queda claro, no existe ninguna posibilidad de dar una atención sanitaria dentro de la ambulancia, con lo cual se convierte en un vehículo. Y yo, que he viajado en ambulancias de todo tipo, puedo decir que es mucho más cómodo viajar en un coche
sencillito que en una ambulancia. Si alguien, imagino, que ha ido en una ambulancia, en una camilla, por una carretera no buena, acaba destrozado, mareado como un pato. O sea, una cosa sin referencias, las inercias te llevan de lado a lado, es decir, que estas son, digamos, no asistidas, las 8 que hay. Normalmente estas están ubicadas en diferentes pueblos. Los conductores suelen vivir en el mismo pueblo, incluso son vecinos del pueblo, y tienen un tiempo de activación a la respuesta de 15 minutos. Es decir, les avisan, en 15 minutos tienen que salir. Estas, insisto, ambulancias convencionales no asistidas. ¿Dónde están ubicadas? Pues lo digo porque aquí entramos ya en la problemática, en Cella, Orihuela del Tremedal, Perales, Sarrión, Miniesa, Alcoriza, Mas de las Matas y Valderrobes. Habitualmente que realizan servicios hospitalarios, consultas médicas, pequeños traumatismos, caídas, pero con frecuencia hacen traslados de tipo social. Es decir, pues una persona mayor con dificultad para el desplazamiento. Por lo tanto, no están acondicionadas, insisto, para la asistencia sanitaria durante la ruta del traslado, y la mayor parte de los traslados que hacen son de tipo social. Ambulancias de soporte vital básico asistidas, estas sí que son potentes, dependen del 061 y, como he dicho, llevan conductor técnico en emergencia sanitaria. Hay 10 de soporte vitales básicos, se encuentran distribuidas una en Teruel Capital, Alcañiz, Mosqueruela, Mora de Rubielos, Calamocha, Híjar, Albarracín, Utrillas, Cantavieja y Andorra. Ahí tenemos la situación, hemos querido ver ahí la distribución de las diferentes ambulancias con las isocronas de 30 minutos, que es lo que se considera que tiene que llegar una ambulancia de este tipo. En cuanto a la dotación de localización presencial o no, pues la verdad es que esto es bastante complejo. En Mosqueruela, Mora de Rubielos, Calamocha, Híjar, el personal está siempre localizado. En Teruel y Alcañiz hay la modalidad 12 más 12, 12 horas son presenciales y 12 pues están localizados, y el resto del servicio, incluidos fines de semana y festivos, localizados. En Utrillas, Cantavieja y Andorra tienen la modalidad 7 más 17, es decir, 7 horas presenciales y el resto localizadas. En cuanto a las ambulancias de soporte vital avanzado, ya se ha dicho que esto fue un logro del trabajo tremendo que se hizo con la plataforma Prohelicóptero y el transporte sanitario. Pues hay en principio 2 en la provincia de Teruel, una ubicada en Teruel y otra en Alcañiz. Pero cosa curiosa, yo es que hay cosas que no acabo de entender. Y la de Teruel, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, el personal sanitario, esto es empresa de Acciona, que quedó todo este tipo de ambulancias, menos las primeras, hemos dicho, de los que están ya programados. Pues de 8 de la mañana a 8 de la tarde el personal sanitario, es decir, la enfermera y el médico, están localizados, pero son del salud. Sin embargo, de 8 de la tarde a 8 de la mañana, el personal médico y enfermera no están presenciales, son localizados, y estos dependen de la empresa de Acciona. Es decir, que esto es como casi el camarato de los hermanos más. O sea, yo ahora estoy aquí, pero luego ya te pido el relevo de otra empresa distinta. Cosas que no acabo de entender. Y entonces, como he dicho, pues el tiempo de activación de los que están localizados es de 15 minutos. En cuanto a la UME tenemos afortunadamente 3. Aquí sí que esto sí que podemos decir que el Movimiento Ciudadano y los teruelenses trabajamos para conseguirlo. Hay 3, una está ubicada en Teruel, otra está ubicada en Alcañiz y otra en Monreal del Campo. Con lo cual, con esas 3 UMEs, digamos, se consigue pues, el objetivo de las isocronas de la provincia de Teruel. De todas estas ambulancias, digamos, lo que es el vehículo pertenece a la empresa Acciona, el conductor depende también de la empresa de Acciona, el técnico de emergencias sanitarias depende también de la empresa, y lo que es médico y lo que es enfermería, personal sanitario del salud, y está permanentemente, digamos, ubicado presencial. En la provincia de Teruel hay otras ambulancias que no dependen de salud, es decir, vamos a ver cómo estamos en el resto de la provincia. Pues bueno, puestos en contacto con Cruz Roja, tengo que decir que todo el mundo ha colaborado fantásticamente bien en colaborar y en dar los datos. Cruz Roja tiene una ambulancia de soporte vital básico ubicada aquí en Teruel. Tiene 5 furgones mixtos adaptados, que los habéis visto, que llevan la plataforma para desplazar pacientes, de todo tipo.
Y luego de estos 5 vehículos adaptados, 2 están en Teruel, uno en Orihuela del Tremedal al servicio de la comarca del Albarracín, uno está en Andorra y uno está en Alcañiz. Hay otra empresa ubicada en Teruel, Transporte Sanitario de Teruel, que tiene 10 ambulancias, 2 soportes vitales básicos, 2 UBI y 6 ambulancias no asistenciales. Y Ambulancia Rueda, que está ubicada en Alcañiz, pues tiene 3 ambulancias no asistenciales y 2 UBI. Esta es la información que nos han dado. Pero además de esto, yo creo que podemos estar orgullosos de tener en la provincia de Teruel un helicóptero medicalizado, 112 en su momento, ligado al 061, y que está dotado pues, de piloto, copiloto mecánico, médico y diplomado en enfermería. Está ubicado, como sabéis, en el aeropuerto de Teruel, pero tiene algunos problemas. En primer lugar, es que solo actúa cuando hay luz, es decir, es de acción diurna. Y tiene que tener calculado que cuando realiza el servicio va, realiza la intervención y vuelve, tiene que volver con iluminación natural. Es decir, que a lo mejor en invierno, pues a partir de las 4 de la tarde ya no está operativo. Por lo cual, ¿qué es lo que nosotros demandamos? Para conseguir, la urgencia sí que no admite demora, esto sí que tenemos que pelear durísimo en nuestra provincia para que la urgencia esté inmediatamente atendida, lo más rápidamente posible. Pues que este helicóptero esté dotado de un sistema de vuelo nocturno, es decir, que esté operativo 24 horas, que a las 4 de la madrugada tiene que desplazarse a Cantavieja, pues se desplaza, sale de aquí, sistema de vuelo nocturno, llega directamente a Cantavieja. Para eso, ¿qué hace falta? Dotar al helicóptero de estos sistemas que no son baratos, pero bueno, que casi podrían volar a ciegas, que llegue a Cantavieja. Y luego, de los diferentes pueblos de la provincia, esto sí que es una demanda que hacemos del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, que todos los pueblos de la provincia dispongan de una heli super. Vamos a ver, de alguna manera, pues nosotros lo que tenemos aquí es unas isócronas, ¿veis ahí?, de 15 y de 30 minutos. Y afortunadamente veis que con esos 30 minutos se llega directamente, prácticamente a toda la provincia. 15 minutos de activación del helicóptero, el personal está presencial en el aeropuerto, se ponen en marcha las turbinas y en 15 minutos tenemos la línea verde, llegamos hasta ahí, y luego a partir de ahí 30 minutos llegamos a cubrir toda la provincia. Es necesario superficies porque el helicóptero no puede aterrizar en cualquier sitio, de manera que una de las cosas que vamos a insistir mucho es que cada pueblo tenga su propia superficie, que sepa el helicóptero donde tiene que aterrizar y en un momento haya una coordinación. A veces es necesario que vaya una ambulancia de soporte vital básico para realizar la estabilización con el médico de atención primaria y la enfermería de atención primaria, y en esa ambulancia lo lleven a donde está la superficie y de allí ese paciente sea transferido, como digo, o bien puede venir al hospital de Teruel o puede ir directamente a Zaragoza. Por lo tanto, muy importante lo que es el helicóptero medicalizado. Y luego una cosa que quiero hacer referencia también, y es que tenemos otra cosa fantástica para utilizar en el transporte sanitario, que es el aeropuerto de Teruel. El aeropuerto de Teruel, sabéis, un gran logro que se tiene para la provincia, está operativo ya las 24 horas del día y colabora con la ONT. La ONT es la Organización Nacional del Trasplante. Sabéis que España es número 1 en donación y trasplante de órganos porque tiene una estructura modélica a nivel mundial, que es la ONT. Pues bueno, el aeropuerto de Teruel colabora precisamente con esta Organización Nacional de Trasplantes para el desplazamiento del personal, facilitar el desplazamiento del personal y de equipos. Y decir que en estos últimos años ha sido utilizado en 10 ocasiones precisamente para este desplazamiento de personal y de suministros de medios sanitarios. En resumen, pues decimos que en la provincia de Teruel desaparecen 8 ambulancias convencionales no asistidas, que la ambulancia de soporte vital básico ubicada en Mosqueruela pasaría a ubicarse en Valderrobres, es una permuta, que el personal de 7 ambulancias, lo que se tiene previsto hacer es que de 7 ambulancias pasaría a estar presencial durante todo el año, o sea, de esas 10 de soporte vital básico, 7 estarían presenciales, y el personal de 3 ambulancias de este soporte vital básico pasaría al sistema 12-12, es decir, 12 presenciales, 12 localizados. Si comparamos con la provincia de Huesca, en Huesca de 7 ambulancias convencionales
Desaparecen 3 de Benabarra, Viescas y La Afortunada y se reconvierten 4. Es decir, no desaparecen todas. Desaparecen 3, se reconvierten en 4. Huesca, Canfrán, Benasque y Sallent. Y se reconvierte en soporte vital básico casi todo el año. Motivación: la nieve, la Semana Santa, el turismo, el verano, de forma que prácticamente 4 se van a mantener casi todo el año como soporte vital básico. Y en Zaragoza, de 7 ambulancias convencionales que tienen, desaparecen 4, en Herrera de los Navarros, en Luna, Maella y Sástago, y 3 se reconvierten en soporte vital básico, en Ariza, Daroca y Épina. Pero, claro, aquí Zaragoza siempre, en fin, ya sabemos. En Zaragoza se añade una cosa que se llama el BIR, un BIR. Un BIR es un vehículo de intervención rápida, es un coche en el cual va un conductor, una enfermera y un médico perfectamente dotados para atender de inmediato cualquier urgencia que pueda haber dentro del entorno de Zaragoza. Y también una SVAE, es decir, soporte vital avanzado de enfermería, que va, pues, por lo tanto, va un conductor, técnico en emergencia sanitaria, va un técnico en emergencia sanitaria y un diplomado en enfermería. O sea, esto es lo que se añade en Zaragoza. ¿Y estos datos qué ponen de manifiesto? Pues datos, pues que hay un agravio comparativo tremendo respecto a la provincia de Teruel. En Aragón respecto a la provincia de Teruel. De forma global, ¿qué pasa en Aragón? Pues que de 88 vehículos se pasa a 75. ¿Conclusiones con todo esto? Pues bueno, pues vuelvo a decir lo mismo, que es difícil de explicar y más difícil de entender que suprimiendo estas ambulancias en la provincia de Teruel se puede incrementar la calidad del servicio y se trata mejor a la gente del medio rural. Aun conociendo las limitaciones de las ambulancias convencionales no asistenciales, que creo que ha quedado claro, que son las que piensan suprimir, hay que valorar la sensación subjetiva de la población en el medio rural. Es decir, que con esa idea que tenemos ahí nosotros de que tenemos una ambulancia ahí en la puerta de la casa, ocurre cualquier cosa, estamos salvados, yo creo que ha quedado claro que como que no. O sea, el que tiene que llegar pronto y rápido es el médico y la enfermera, el servicio de atención primaria. El transporte es algo cuando ya se ha estabilizado. Pues por lo tanto, aun conociendo las limitaciones, hay que valorar, como he dicho, la sensación subjetiva de la población en el medio rural. La retirada de estas ambulancias implica sobre todo para personas mayores y con frecuencia dependientes de los pueblos en los que se encuentran ubicadas, que se sientan más desprotegidas y con sensación todavía de mayor abandono. Como ven que progresivamente se van suprimiendo de una manera, como he dicho, progresiva, servicios básicos para la comunidad rural. Se han suprimido escuelas, cuarteles de la Guardia Civil, transporte público, oficina de correos, entidades bancarias, disminución de la asistencia médica en los diferentes consultorios locales. Y todo esto pues hace, como digo, una sensación de desprotegerse y sensación de abandono. Por lo tanto, desde el Movimiento Ciudadano consideramos que en la provincia de Teruel es necesaria la reconversión de buena parte de las ambulancias convencionales en ambulancias de soporte vital básico, de forma que toda la provincia de Teruel quede dentro de esas isócronas asistenciales de 30 minutos. Pero valorando además las distancias y dificultades orográficas que condicionan el tiempo de cada intervención. Por lo tanto, además de las que cubrirían las isócronas, es necesario que haya ambulancias de soporte vital básico en reserva operativa. Es decir, cuando se prevé que una ambulancia de soporte vital básico vaya a atender un tipo de urgencia de verdad en un determinado sitio que se va a demorar a lo mejor 5 horas, pues bueno, que haya una de reserva que vaya a cubrir esa situación. Pero lo que sí es urgente es el problema fundamental de la atención sanitaria en el medio rural. Es decir, la ambulancia es un sistema integrado dentro de la atención sanitaria en el medio rural. Bien, sirve para el transporte de pacientes, para la atención, pero lo que sí es un verdadero problema es la atención sanitaria rural en el medio rural. Por la poca atención que se presta a la atención primaria y la falta sobre todo de médicos en la actividad asistencial. Lo que sí es urgente es que llegue el médico lo antes posible, no la ambulancia, que llegue el médico con enfermería y que estabilicen el paciente. O sea, yo la experiencia que he tenido de estar en una unidad de cuidados intensivos
y en medicina rural me jubilé en el maestrazgo puro y duro. O sea, hay que estar en los libros, pero hay que tener muy claro. A veces uno, la sensación que tiene, meto el paciente en la ambulancia, se vaya rápido. No. Voy despacio que tengo prisa. Es decir, primero hay que atender al paciente y estabilizarlo. A través de la coordinación, que funciona fantásticamente bien, del 061, se solicita el vehículo que se considera el más adecuado y a partir de ahí, en cada traslado es un mundo. Pues es decir, de una manera, cada traslado es un mundo, según la distancia, según las posibilidades, según la patología. Es decir, cada traslado hay que valorarlo muy detenidamente. Por lo tanto, lo urgente sí que es la llegada de la asistencia sanitaria al lugar que se demanda. Y, como he dicho, antes de trasladar a un paciente, lo primero que queda es una norma básica, es estabilizar. Nunca un paciente se mete como si fuera un saco de patatas en una ambulancia. No, eso no se va a hacer nunca, porque los problemas de los traslados surgen dentro de la ambulancia. Por lo tanto, dicho esto, sí que yo animaría a la participación en la manifestación del próximo día 26. Salvemos la atención primaria, y esto forma parte de la atención primaria. Yo creo que los turolenses pues hemos dado siempre un ejemplo de que ante una situación determinada somos capaces de responder ante una situación sumamente preocupante.